vamos a comenzar, bueno, vamos a grabar y ya Ah, después de ahí lo vamos a publicar mientras vemos cómo hacerlo. sí, ya la estoy grabando. Ok, Ujú. perfecto. Ajá. Bueno, pues vamos a comenzar para que igual, así que respetando el tiempo de los que están puntualmente, ¿vale? Vamos a poner primero esto en manos de Dios. Señor, te damos gracias, primeramente que nada, porque tú nos permites estar el día de hoy reunidos. Gracias porque, pues, a pesar de las circunstancias, tú nos permites tener un tiempo de meditación, un tiempo de oración, Señor, hacia ti. Ponemos este tiempo en tus manos, no importa si traemos cosas en la mente o en el corazón, pedimos de que tú vengas a disipar todo esto y que simplemente tu palabra venga a traer frescura a nuestro ser, que hasta incluso sea, como dice tu palabra, esos ríos de agua corriendo en nuestro interior, que podamos sentir igual la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, aunque estemos a distancia, sabemos de que donde dos más estén reunidos, ahí estás tú. Te queremos dar la gloria y la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ok, bueno, tuvimos que haber leído desde Hechos 8 hasta el versículo, perdón, hasta el capítulo 14, que van a ser los que vamos a estar meditando el día de hoy, aunque precisamente pues solamente vamos a estar tocando ciertos puntos como fue la semana pasada, ¿vale? Primero que nada, recapitulando un poquito, recordemos de que, pues precisamente, el Espíritu Santo iba a ser, o más bien fue derramado sobre lo que es un grupo de personas, y aparte de eso, pues esa indicación ya estaba, ¿no? Que se esperaran ahí. Y ahora, esto lo vimos en Hechos, en el capítulo 2, y solamente lo que quiero ahí, por así decir, recordar un poco, es en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Quiero solamente tocar un puntito ahí, de rapidito. Entonces, si pueden ir por favor a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué es lo que quiero que recalcar de aquí? Primero que nada, el Espíritu Santo es el que estaba dando esta capacidad. ¿Por qué quiero tocar este punto? Porque prácticamente estos capítulos que vamos a estar checando el día de hoy es prácticamente cómo el Espíritu Santo va a estar moviéndose y cómo es el que nos va a estar dando esa capacidad. ¿Para qué? Pues para primero que nada, pues que nosotros podamos tener esa relación con Dios, y segundo que nada, recuerden que somos capacitados para llevar el evangelio, ¿vale? Entonces, Él es el que nos da esa capacidad. Ahí hasta incluso dice que fue derramado lo que es su Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, pero Él es el que daba esa capacidad para poder hablar y para poder dar el evangelio, ¿vale? Después de ahí, el Espíritu Santo no solamente da un poder, como ahí es en este caso, pues el hablar en lenguas o sanar enfermos, etcétera, sino que también vamos a estar viendo que él guía, él capacita y también él transforma. ¿Por qué puede ser posible esto? Bueno, él puede ser esto posible porque, como estamos viendo, no es un poder. Recordemos que el Espíritu Santo en sí es una persona. Él piensa, él habla y él dirige. Para esto vamos a ver algunos versículos vamos a Hechos 15, capítulo 28. Vamos a leerlos todos. Hechos 15, capítulo 28. Los voy a traer así de aquí para allá, ¿vale? Hechos 15, capítulo, capítulo 15, versículo 28. Es que yo ya se me perdí. Aquí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí estamos viendo de que precisamente el Espíritu Santo pensó juntamente con ellos, y es decir, solamente vamos a imponer estas cargas, ¿vale? Después de ahí, el Espíritu Santo habla. Vamos a Hechos 1:16, y dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló
antes por boca de David acerca de Judas y que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿ok? Entonces igual vemos cómo el Espíritu Santo habla, igual el Espíritu Santo dirige, para esto vamos hasta Romanos 8:14. Romanos 8:14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ahí ya vamos tres cosas, que no lo puede hacer un poder, sino en este caso lo puede realizar alguien que es una persona, en este caso es el Espíritu Santo. Él piensa, como vimos en Hechos 15:28, al ponerse de acuerdo con, o más bien él les instruyó a los apóstoles para poner ciertas cargas. Después de ahí, él habla, como vemos en Hechos 1:16, cuando habló a través de David. Y después de ahí él dirige, como vemos ahorita en Romanos 8:14. Y el último, que es el que yo creo que es donde dice, ok, es una persona, ¿por qué? Porque puede ser agraviado o puede ser lastimado. En este caso vamos a Efesios 4:30. Vamos a jugar luego esgrima. Esgrima. Efesios 4:30 dice así. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, con esos 4 puntos vemos que precisamente es gracias a que el Espíritu Santo es una persona, es verlo así en nosotros, es de que Él nos va a poder guiar, capacitar, hablar, pero igual tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, yo en este caso amo a mi esposa, voy a tratar de buscar eso de no entristecer. Entonces, igual tenemos, así como vamos a ir conociendo cada vez más al Espíritu Santo, tenemos que buscar no contristarlo. ¿Cómo? Pues precisamente escuchándolo, teniendo esa interacción con Él a través de la palabra, a través de meditar en la palabra, y así nosotros igual, así como los apóstoles ahorita vamos a estar viendo cómo eran tan audibles a la voz del Espíritu Santo o tan perceptibles, hasta incluso tan sensibles, gracias, tan sensibles a lo que estaba pasando hasta incluso alrededor, podían saber de que era el Espíritu Santo quien les estaba hablando, ¿ok? O quien les estaba dirigiendo en ese punto. Entonces, esto es lo que vamos a estar tocando, al Espíritu Santo como una persona y también algunos sucesos que estuvieron pasando durante ahora sí que la dirección del Espíritu Santo hacia los apóstoles, ¿vale? Entonces, primero que nada vamos a ver qué fue lo que pasó en Hechos del 8 al 14. Entre ellos pasó la dispersión de la iglesia, pasó también que el evangelio fue llevado hacia nosotros, es decir, hacia los gentiles, pero así que los que, por así decirlo, por sangre, eran, no eran judíos, sino que eran prácticamente, en este caso, humanos, etcétera, ¿no? En este caso, en ese grupo entramos nosotros. Y precisamente cómo se llevó a cabo la misión de Pablo. Entonces, primero que nada, vamos a ver lo que es la dispersión, que fue cuando la iglesia, a raíz de la persecución, pues comenzó a, por así decirlo, a irse de un lado para otro, ¿vale? Vamos de Hechos 8, Hechos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Hermana Gaby, ¿me puede hacer favor de leerla, por favor? Ok, Hechos 8 del 1 al 4. Sí, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Ok, bien. Primero, ¿qué es lo que vemos aquí? Algo no muy bueno, ¿va? No muy bueno a cuestiones de los ojos quizás humanos en ese punto, pero la iglesia ya tenía un sentir. ¿Qué era ese sentir? Ir y predicar el evangelio. En la última parte que leyó la hermana decía que precisamente los que agarraban y eran dispersados, no agarraban y se escondían nada más así de que, ay, ya no voy a hacer nada,
sino que había un corazón ferviente de hacer lo que el Espíritu Santo había puesto en sus corazones. Entonces, quizás hay dos formas de afrontar eso, o cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos ante una adversidad, ¿a qué? A seguir hablando de Cristo. Muchos de nosotros hemos tenido bastantes adversidades, pero es o cómo la afrontamos, o la afrontamos a nuestra manera, o la afrontamos a la manera de que, ok, es una oportunidad para qué, para dar el evangelio, ya sea con nuestra familia, ya sea en el trabajo, ya sea hasta incluso, en ese caso ya ustedes en el metro, o no sé, o sea, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, es una buena manera de ver de que precisamente nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar o para dar a conocer el Evangelio. Acá en Tulancingo ocurrió algo muy chistoso, bueno, no muy chistoso, sino prácticamente que gracias a lo que pasó, pues se comenzaron a abrir varias iglesias, ante incluso una, digamos que un acto que, digamos, pues no fue como que bueno en ese momento. En ese tiempo, pues mis papás estaban en el grupo de alabanza y entonces, pues en ese tiempo ya se comenzaban a poner las guitarras eléctricas, danzar, etcétera, ¿no? O sea, un movimiento que el Espíritu Santo ya comenzaba a mover en los jóvenes, sobre todo fue en los jóvenes. Entonces, me comentaban mis papás, en específico mi mamá, porque mi papá ya faltó, que ahora sí que dentro de la misma iglesia los colocaron todos así, básicamente, y les fueron diciendo uno por uno, le decían, aquí se va a hacer de esta forma. Es decir, no se va a tocar con estos instrumentos, no se va a danzar, etcétera. Y les fue diciendo, ¿te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Y así se fueron uno tras uno. Pero gracias a esto, prácticamente se abrieron varias iglesias que actualmente todavía siguen. Y son iglesias que prácticamente, pues gracias a Dios, comenzaron a tocar, pues ahora sí que la vida de otras personas gracias a que el Espíritu Santo pues, obviamente utilizó esto. ¿Para qué? Pues para comenzar a esparcir el Evangelio aquí en Tulancingo. Y entonces es solamente un testimonio que precisamente ante una circunstancia adversa quizás a nuestros ojos, porque pues, obviamente en este caso mis papás y otros que salieron, pues les dolió, porque pues era su iglesia que los había, por así que desde niños ha cobijado, y pues obviamente, pero pues Dios tenía un plan. Entonces, cuando luego tengamos una experiencia que no es tan agradable a nosotros, pues podemos decir y podemos confiar, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, de que Dios tiene un plan grande, un plan perfecto, ¿no? Que engloba mucho más de que esté pasando en ese momento, sino de que en unos cuantos años o días y todo eso, sí, o sea, gracias a Dios que pasó esto, pudo haber pasado esto en mi familia, pudo haber pasado esto en mi trabajo, o hasta incluso, no sé, te puede estar guardando de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, Dios es bueno y ante todas las adversidades que podemos encontrarnos, Dios siempre va a tener el control, ¿vale? Así como lo tuvo aquí en la dispersión. Después de ahí vamos a ver algo que está muy padre, que es el evangelio va a estar llegando a los gentiles. Para esto vamos al versículo, perdón, al capítulo 10, del versículo 9 hasta el versículo 16. A ver, vamos a ver unos que no tienen su cámara prendida. Carmen Flores, no sé quién es Carmen Flores. ¿Conocemos a Carmen Flores? Sí, conocemos a Carmen Flores. A ver si anda por ahí. O es como mis alumnos que nada más estaban ahí, pero No está. pero no estaban. Ahí Buenas noches. está, ya me acordé de la hermana. Sí, ya la he visto, ya la he visto. Ahora sí, ¿Me hermana, sí, puede dijiste capítulo 10? capítulo 10, el versículo 9 hasta el versículo 16, por favor. Hasta el versículo 16. Sí. Sí. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz:
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ok, bien. Bueno, gracias, hermano. ¿Esto qué nos está representando? Primero que nada fue una visión que Dios le dio a Pedro, pero precisamente se trataba acerca de lo que Dios hace puro, así que el hombre no lo puede ver impuro. Entonces, ¿qué era? Estaba representado ahí precisamente con los animales, pero le estaba tratando de decir Dios que prácticamente la creación, en este caso hablando de todas las personas, él ya los había escogido, ya los había, así que los estaba preparando, ¿para qué? Para ser parte de su pueblo. Entonces, en este punto le estaba diciendo, pues prácticamente no le niegues a las demás personas que conozcan del evangelio. Y yo estaba comentando a mi esposa, le digo, híjole, le digo, pues ahorita lo leemos y se escucha como que muy fácil, ¿no? Pero luego nosotros quizás luego podemos hacer esa misma distinción. ¿Con quién? Pues con personas que precisamente luego conocemos, por así decirlo, su forma de vivir, su estilo de vida, y dices, híjole, Dios, ¿cómo va a poder, si esa persona es mala o si esa persona, no sé, por mi mente puede pasar hasta incluso luego, pues, personas del trabajo que dicen, no, pero este cuate luego ni trabaja bien, y así, o sea, pero Dios siempre nos está diciendo constantemente, el evangelio no solamente es para nosotros, el evangelio es para todos. El evangelio prácticamente, bien dice la palabra, que él murió por todos. No solamente murió por aquellos que lo merecíamos, pero ni siquiera lo merecimos, hermano, ni por los que se portan bien, entre comillas, sino prácticamente él murió por todos. Y es ahí donde igual quizás podemos traer esta misma visión a nosotros. No llamemos a alguien malo cuando Dios precisamente ya pues ahora sí que lo redimió, o más bien, o su objetivo es redimirlo desde el punto desde que él fue y murió por él en la cruz del Calvario, ¿vale? Entonces hay que traer eso a nosotros. ¿Y por qué? Porque precisamente igual nos somos englobados ahí donde prácticamente Pedro decía, o sea, a Pedro le mostró, ¿sabes qué? Todo el pueblo de México igual es para mí, ¿no? O sea, todo el pueblo de México, o sea, yo igual morí, yo igual morí por ellos. Entonces, ahí estamos igual nosotros dentro. O sea, esto se refiere cuando el evangelio va a llegar a los gentiles. Y vamos a ver, por así decirlo, un ejemplo que cuando fue, la palabra llegó a un no judío, vamos a el bautismo de Cornelio, que es en el capítulo 10 del versículo 44 al versículo 48. ¿Quién más está aquí? Edgar, ¿me puedes hacer favor de leerlo? No encuentro. Creo que no anda por ahí. Entonces, hermana Dulce, ¿me puede hacer favor de leerlo, por favor? Hechos capítulo 10 del Mientras versículo 44 al 48. 48, sí, dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ok, bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice que obviamente hubo el derramamiento del Espíritu Santo y aquí igual fue el don de lenguas que comenzó a manifestarse, pero aquí lo que quiero que veamos es de que precisamente no eran parte de, por así decirlo, del pueblo judío, y específicamente dice que Cornelio, hasta el último dice que Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos.
Entonces, es ahí donde precisamente fue la conversión no solamente de él, sino de un cierto grupo que igual estaba ahí. Entonces, vemos cómo precisamente desde un principio Dios ya había hecho como que un plan para no solamente alcanzar al pueblo judío, sino igual alcanzar a todo el mundo. Y aquí es donde nosotros precisamente dice que el Espíritu Santo se derramó, perdón, ¿dónde voy? Aquí me había perdido. Bueno, aquí una cosa que igual quiero recalcar es de que en esa parte, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver igual cómo, en qué momento se puede manifestar el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo fue derramado incluso antes de ser bautizados. ¿Ok? Vemos de que precisamente no tenían el bautismo en aguas, sino simplemente fueron llenos del Espíritu Santo y ya después de ahí, pues hubo el proceso del bautismo en agua. Y ahora vamos a otra parte de Hechos 10:47, lo voy a leer desde ahí mismo, nada más para ver cómo el Espíritu Santo actúa como un unificador. ¿Un unificador a qué se refiere? Pues a unirlos. ¿Y para qué? Para que sean precisamente o más bien seamos una sola iglesia, seamos un solo pueblo, ¿vale? Entonces voy a leerlo, en este caso lo voy a leer en la traducción de Biblia, No, ¿no? traducción bien. No, es eso. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Es decir, cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, es como decirle, oye, tienen la manifestación la que tiene que ser, o sea, ¿por qué le vamos a impedir de que sean bautizados en agua, ¿no? Y ser partícipes de, en este caso de, ahorita vamos a ver qué significa el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces sean partícipes de nosotros como pueblo. Es como si dijeran, yo tengo aquí mi INE, ¿no? Ya mi INE demuestra que realmente soy mexicano y pues prácticamente pues yo soy parte del pueblo, ¿no? Así ellos mismos tienen al Espíritu Santo, ya ocurrió a lo que hasta incluso muchos otros judíos pueden estar ahí, no están llenos del Espíritu Santo. Entonces, es una forma de ver que el Espíritu Santo igual actuó como esa unificación de la iglesia, en este caso entre pueblo judío y gentiles. Ok, ya no son pueblo y judíos y pueblo judío y los gentiles, ya es un solo pueblo, ya somos una sola iglesia. La iglesia, la misma que se relata en Apocalipsis, que viene como una iglesia pura, santa. ¿Para quién? Para Cristo Jesús, ¿vale? Bueno, después de ahí vamos a la misión de Pablo, que lo vamos a ver en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Ah, sí, ese no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer ciertos puntos, pero para que, así que lo tengan ahí, que va desde del capítulo 13 hasta el capítulo 14, ¿vale? Entonces vamos con Hechos, específicamente Hechos capítulo 13, del versículo 2 al versículo 4. Richie, ¿me puede hacer favor de verlo? Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Les dijeron adiós, no es cierto. Nada, les dieron su itacati. Bueno, no. ¿Qué quiero que vamos aquí? ¿Qué es lo que quiero que nos quedemos ahí? Bueno, primero que nada, que el Espíritu Santo fue el que les dijo, yo quiero a tal y a tal persona. Primero que nada, no nos podemos negar ante la elección del Espíritu Santo. Y segundo, volvemos a ver una iglesia que prácticamente es guiada por el Espíritu Santo, ¿vale? Es algo que nosotros tenemos que comenzar a caminar, tenemos que comenzar a practicar, el escuchar la dirección del Espíritu Santo y en base a lo que Él nos diga, pues prácticamente tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque igual ya vimos que Él se entristece, ¿vale? Y entre más le hagamos caso, por así decirlo, pues va a sentir bonito. Hay una canción que me encanta que dice que cuando Jesús ríe, ¿no? Entonces, igual el Espíritu Santo no es un espíritu, no es el espíritu que va a estar completamente serio, se hace esto, no, sino que igual se alegra, igual así como se entristece, igual se alegra, ¿vale? Bien, entonces vemos cómo el Espíritu Santo, él elige, dirige a la iglesia y en este caso escogió a Pablo y a Bernabé, ¿vale? Para realizar, pues, ¿qué? Pues para que prácticamente vayan a dar el evangelio a ciertos puntos. Vamos a Hechos 14, del 8 al 10, perdón, desde el 8 al 20. ¿Ok?
Ah, Luis, es que no sé quién es Luis. Dice Sara, Luis y Vicky. Hermano, Luis, no sé si me puedes hacer el favor de leerle, por favor. Capítulo 14, desde el 8 hasta el 20. No, es que no escucho. No sé si está muy lejos de ahí, pero no escuchamos. Ay, acérquese la hermana a su hijo. No, seguimos sin escucharlo. Así que póngaselo ahí, póngaselo ahí en la boca. No, seguimos sin escucharlo. Vemos que mueves los labios, pero no vemos. No, a ver. Si no, a ver, vamos a cambiar, a ver ahí. Mi suegra, que está bien atenta. A ver, Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía espere, fe espere, para... suegra. Ese es el capítulo 14, ¿sí? Sí, me dijiste Desde el del 8. 8. Ujú. Ay, entonces mi Biblia no dice eso. Ah, sí. Sígale, suegra. ¿Sí? ¿Le sigo ahí? Sí, sí, por favor. Aquí yo me equivoqué, perdón. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses, no, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces. Y se lanzaron, pero ¿me dijiste al 14? No, hasta el 20. Hasta el 20, dando voces. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ok, bien. Ahí vemos primero que nada la misión que tenía Pablo y Bernabé, era llevar el evangelio, es preguntar igual nosotros, Dios o Espíritu Santo, cuál es la misión y obviamente podríamos tardarnos en algún punto en escucharlo, pero seguir preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que quiere hacer en nosotros o a través de nosotros, así como ellos. ¿Por qué? Porque tienen una misión. ¿Y por qué quise leer esto? Bueno, porque si se dan cuenta,
ellos tuvieron bastante oposición y aparte de eso, hasta incluso, por así decirlo, yo lo vi como una tentación, ¿no? Porque incluso los querían hacer como si fueran unos ídolos al hacer esa clase de milagros, pero ellos fueron sabios, hay discernimiento por parte de ellos a través del Espíritu Santo y decir, no, aguante, nosotros no merecemos la gloria, sino el quien merece la gloria y el quien deben de creer es en Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente nosotros igual cuando lleguemos a tener, por así decirlo, el propósito para nosotros, muchas veces podemos llegar a tener esa circunstancia de que seamos o quieran no glorificar, sino como que, tú lo hiciste bien, alabarnos, ¿no? Y nosotros tenemos que siempre reconocer, así como lo hizo Pablo y Bernabé, reconocer que no es por nosotros, hasta incluso en el trabajo, ¿no? Donde estamos. Cuando hacemos bien las cosas o cuando nos sale algo que ni siquiera a alguien le salía, pues prácticamente no es por nosotros, sino es porque Cristo Jesús prácticamente está haciendo el trabajo de nosotros, está haciendo la obra de nosotros y Él es quien nos da la habilidad para poder realizar lo que estemos realizando. Y en este caso, ellos tenían esa misión, la hicieron a través, aún a pesar de la oposición que había por parte de las personas, e incluso a través de los milagros que ocurría, aún a pesar de eso, hubo cierta oposición, pero ellos fueron perseverantes. En la última parte, voy a leerlo en esta traducción porque dice, luego unos judíos llegaron a Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Es decir, ya estaban del lado, por así decirlo, de Pablo y Bernabé y llegaron otra vez otros y dijeron, no, ¿sabes qué? Estos cuates son unos charlatanes, etcétera, y los lograron voltear, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense, o sea, no sé si a ustedes alguna vez les han pegado una piedra, yo no, a mí no, pero yo sí he pegado una piedra, pero fue por error, ¿eh? No crean que lo hice adrede. Pero el chiste es que al cuate al que le cayó la piedra que aventé, pues se le hizo, o sea, le salió sangre, incluso tenía como 8 años y me respanté, ¿no? El chiste es que le salió un buen de sangre. Imagínense una gran multitud de gente apedreando a una sola persona. O sea, y quiero que veamos de que prácticamente no es de que, ay, ¿sabes qué? La voy a lanzar a ver si le pego. No, sino que había por así decirlo, odio que había, o prácticamente decía que voltearon contra ellos. Entonces, no era fácil la situación que estaban viviendo. Ellos y muchas otras personas, si llegamos a platicar con personas que comenzaron a ser los primeros cristianos, pues que había que los envenenaban, que tenían que viajar de noche, que hasta incluso tenía que ser la reunión como que muy chiquito y hablando quedito para que los vecinos no los apedrearan, etcétera, ¿no? O sea, son circunstancias que vivieron Pablo, Bernabé y otros cristianos que hasta incluso en la actualidad en el comunismo lo siguen viviendo, que prácticamente vemos que ellos fueron o pasaron por ciertas circunstancias, pero siguieron siendo perseverantes. Y hace rato platicábamos con mi esposa y mi mamá y decíamos, que en ese punto quizás humanamente existía dolor, pero en algún punto el Espíritu Santo igual los fortalecía. No sé si igual a ustedes en algún punto han pasado por una situación, no que los hayan apedreado, o espero de que no, pero sí una situación en las cuales el Espíritu Santo los llevó hacia ese punto y fue doloroso para uno, pero el Espíritu Santo estaba ahí tratando de, bueno, no tratando, sino apaciguando con su palabra. Hay veces que, por eso es importante que nos aprendamos los versículos que mes a mes nos dice el hermano del pastor. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y ya sabe de que en algún punto vas a necesitarlo. ¿Para qué? Para que recuerdes de que Él precisamente está a tu lado o te incluso de forma sobrenatural el Espíritu Santo te dé fortaleza, te dé paz. Cuando yo tengo el testimonio de mi mamá, que cuando mi papá faltó, mi mamá el Espíritu Santo le dio un versículo que dice, por eso es que me lo sé, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón de los que ya son de Cristo, que es otra versión, pero así dice más o menos. Y precisamente ¿por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está obrando y siempre está a cargo de todo. Entonces aquí vemos en esa parte cómo lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea, todavía no creo que lo hayan arrastrado y es ponte en una camilla y ya no, sino simplemente lo arrastraron, dice, pensando que ya estaba muerto. Imagínense cuál era la gravedad de Pablo para ver de que hoy este cuate ya se nos va a pudrir aquí, mejor que se pudra afuera, ¿no? Entonces, después de ahí dice, pero los creyentes lo rodearon. Aquí es un punto clave porque no estaba solo. Los creyentes, que prácticamente es en este caso la iglesia,
estuvo ahí con él. Entonces lo comenzaron a rodear y él se levantó y regresó a la ciudad. No sé qué pasó ahí, pero realmente, primero que nada, qué o qué era lo que dijo la iglesia que estaba alrededor de él para que prácticamente Pablo, se levantara y regresara a la ciudad. Pudiesen imaginarse muchas cosas, pues ahora sí que ya se los dejo a su imaginación, pero yo creo que la iglesia siempre va a ser una parte fundamental en nuestra vida. Por eso es de que prácticamente el tiempo que dijo no dejamos de congregar. Pablo, Pablo dijo no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque la iglesia es fundamental en nuestras vidas. Y después de ahí dice, ya lo rodearon, él se levantó y regresó a la ciudad, ¿no? O sea, no acabó ahí, sino que él sabía cuál era su misión. Entonces, recordar siempre lo que el Espíritu Santo, algunos nos han profetizado, algunos nos han hablado, recordar lo que el Espíritu Santo ya nos habló a través de otras personas en nuestras vidas. Y ser constantes, ser perseverantes. Y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe, ¿no? Hacia Derbe, es decir, no sé, se me imagina de que igual como en las películas luego de Marvel, perdón ahí la introducción, pero que se curan bien rápido, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, porque sí fue aquí, donde se teletransportó, digo, ¿no? Entonces igual, Dios puede hacer grandes cosas, ¿no? Entonces aquí vemos precisamente cómo ante la misión que le puso a Pablo y Bernabé, ellos fueron persistentes en lo que, perdón, perseverantes en lo que Dios les había instruido a través del Espíritu Santo y a través de las circunstancias no fueron buenas, pero ellos fueron perseverantes, ¿no? Es lo que la Biblia nos está instruyendo aquí. Debemos de ser perseverantes y siempre dirigidos por el Espíritu Santo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo la obra, más bien la obra del Espíritu Santo que hizo, no, ya vimos que lo hace directamente las personas, pero cómo lo estuvo haciendo en dos casos importantes, en Samaria y uno que siempre nos ha impactado, la conversión de Saulo, ¿no? Vamos a Samaria, bueno, de Samaria es Hechos, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 17. ¿Quién no tiene su de esta atendida? Aquí mi esposa. El hermano Roberto, por favor. Mi suegro. Dije, Roberto Ramos, se me conoce Ramos, dije Ramos. Desde el capítulo 8, desde el versículo 5 al versículo 17, por favor. 5 al 16. Versículo 5 dice, No, así. y descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Perdón, lo que pasa es que veo muy poco. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decían. Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. 18. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ya va a leer toda la Biblia. No, esperen, vamos cacho por cacho. Bueno, gracias. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos primero que nada que Felipe, ¿sí fue Felipe? Sí, Felipe era el que estaba dando precisamente a conocer el Evangelio y eh, ahora sí que prácticamente las manifestaciones que estaban a través de los milagros, pues la gente comenzó a creer, ¿no? Muchas veces de lo que pasa a nuestro alrededor es por eso o por en este caso que luego tenemos una mala situación y siempre viene Dios, así que al rescate y ocurre lo que muchos luego esperamos, que es sanidad o paz o hasta incluso restauración. Entonces prácticamente era lo que estaba pasando aquí, pero obviamente ahí vemos alguna circunstancia que pues era de un mago, pero lo que quiero que veamos aquí es en la última parte, de que precisamente prácticamente Felipe agarró y les compartió y ellos creyeron, pero si se dan cuenta, perdón, en el capítulo, perdón, en el versículo 16 y 17, lo voy a leer de esta versión, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver acerca de esto, pero es lo que vemos. En este caso no dice que hablaron en lengua, simplemente que dice que fueron llenos del Espíritu Santo, así como igual en otra parte, sí, de Esteban, que igual dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero aquí vemos como todo un pueblo, en este caso Samaria, fue el que comenzó a creer a través de los milagros que estaba haciendo Felipe, dirigido por el Espíritu Santo. Es algo a recalcar que siempre fue dirigido por él. Y después de ahí vinieron lo que es Pedro y Juan y ya impusieron las manos para que fueran estos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver la conversión de Saulo. Vamos, Hechos, capítulo 9, versículo 30, perdón, del versículo 3 al versículo 9. Pastor, ¿me puede hacer favor de leerlo, por favor? Capítulo 9, versículos de cuál a cuál. Del 3 al 9, por favor. Ok. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bien, ok, gracias, pastor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una persona que realmente conocía las escrituras, pero no había tenido un encuentro con Cristo Jesús, ¿vale? Entonces, qué es lo que vemos aquí? Que es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Cristo Jesús, porque
muchas veces, creo al principio se los había comentado, podemos tener una lectura de la palabra, podemos conocer la palabra, pero es necesario que seamos dirigidos, en este caso, por el Espíritu Santo. En este caso, él tuvo el encuentro con Cristo Jesús y le dijo, ok, yo quiero que hagas esto porque realmente tú estás luchando incluso contra mí, no estás persiguiendo solamente a la iglesia, sino estás persiguiéndome a mí. Entonces, qué es lo que vemos aquí? Una persona que conoce, pero que no tiene, por así decirlo, una relación con Cristo, ¿vale? Y estábamos comentando mi esposa y yo que cómo es que él hacía las cosas, por así decirlo, a su pensar que estaban bien, que estaban correctas, pero a los ojos de Cristo no era lo correcto, pero que igual por gracia y por misericordia de Dios él fue alcanzado. Entonces es lo que muchas veces puede pasar, ¿vale? O más bien lo que realmente quiere Cristo que suceda es de que lo conozcas. Es lo que les comentaba yo, luego le decía a mi esposa, bueno, ahorita vamos a seguir leyendo, voy a leer desde el versículo 9, donde se quedó el pastor, hasta el 17, ¿vale? Para platicarles ahorita. Bien, dice, ah, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar cosas terribles de ese hombre que le hace a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, es impactante porque nos pone en una situación a nosotros en la cual yo creo que más de uno de los que estamos aquí nos hemos enfrentado a esto, a tratar de ver a una persona o a todas las personas en sí a través de los ojos de Cristo. Porque vemos cómo Ananías, primero que nada, yo creo que tuvo un buen de miedo porque pues era Saulo, que incluso en unos versículos anteriores dice que él fue el que estuvo de acuerdo con la matanza de Esteban, ¿sí? Entonces, había cierto temor, pero en nosotros quizás no haya temor, pero sí hay una cierta duda de lo que luego dices, ok, Dios realmente me estará diciendo que vaya yo y hable con esa persona, o que esa persona igual necesita conocer del Evangelio. Entonces, es lo que les comentaba, o sea, son cosas que nos puede pasar a nosotros, pero el Espíritu Santo, si Él nos va a estar dirigiendo, es bueno hacerle caso. Vemos una conversión que obviamente le comentábamos que traía, o sea, todo lo que hizo Saulo antes de que pudiera haber pasado esto, pues fue algo que trajo en su corazón y en su mente durante bastante tiempo. Obviamente Dios trajo restauración a su vida, el Espíritu Santo trajo restauración a su vida. Mi esposa me comentaba en los versículos donde precisamente dice esto, pero pues fue un proceso. Entonces, tanto va a haber proceso como para la gente que conoce de Cristo Jesús, pero ese no nos involucra a nosotros, Jesús va a estar tratando con ellos, pero lo que sí nos involucra a nosotros es ser obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos a hacer. ¿Por qué? Porque recuerden, somos llenos del Espíritu Santo para poder tener una relación con el Padre más íntima, pero igual para llevar el Evangelio, ¿vale? Bueno, y por último, es de que obviamente la llenura del Espíritu Santo puede venir de diferentes maneras. En este caso vemos que igual fue por la imposición de manos. Es una práctica común, pero
este es algo importante, no es el único medio para que podamos recibir al Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a ver que se puede hacer de diferentes, o bueno, podemos ver de que precisamente el Espíritu Santo puede ser por imposición de manos, pero igual, como vimos en el Pentecostés, fue de que precisamente fue un derramamiento del Espíritu Santo porque estaban unidos, es decir, con un mismo sentir, y ah, por así decirlo, el Espíritu Santo ahora sí que es creativo y no son las únicas maneras en las cuales puede ser una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a poder, por así decirlo, ver que una persona es llena del Espíritu Santo? Primero, estábamos platicando de que lo más importante es de que tiene la característica del amor, ¿ok? El amor, ¿por qué? Porque precisamente, obviamente es uno de el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero en 1 Corintios 13, capítulo 13, si no me, creo que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice que el amor, siendo de las más importantes, es esta. Entonces, eh, podemos tener un servicio, podremos tener una buena actitud, podremos tener hasta incluso nuestra forma de ser, pero tiene que estar siempre detrás de esto el amor, ¿ok? No sé, en la parte de la Biblia igual dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que prácticamente está llena del Espíritu Santo es porque vemos esas características que hemos visto que en la palabra de Dios caracteriza a las personas que están así, llenas del Espíritu Santo. Entre ellas, como les comentaba, la principal siempre va a ser el amor, ¿vale? Entonces, primer punto, para ser llenos del Espíritu Santo no solamente es por imposición de manos, sino que puede ser por oración, solamente por un deseo de la persona, o en este caso por la imposición de manos. Tenemos un Dios muy creativo, entonces puede manifestarse de distintas maneras. Así incluso pueden ustedes platicar entre ustedes, yo como testimonio, por ejemplo, igual puede ser, muchas veces luego se doctrina de que primero tiene que ser el bautismo en agua y después viene el bautismo en el Espíritu Santo, pero no, ya vimos aquí hasta incluso ejemplos en los cuales el bautismo del Espíritu Santo viene antes del bautismo en aguas, o viceversa. Como testimonio, por ejemplo, en mi caso, no fue ni por imposición de manos, ni tampoco fue después del bautismo en aguas. En mi caso, primero fue el bautismo en el Espíritu Santo, y hasta incluso lo recibí hasta atrás porque siempre me daba pena pasar hasta enfrente, y fue antes del bautismo en aguas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo en agua y entre el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, el bautismo en agua, para esto, bueno, déjeme, lo explica. Primero que nada, el bautismo en agua es un reconocimiento público y nos identificamos con Cristo Jesús, simbolizando su muerte y también juntamente con él el resucitar, ¿vale? Entonces vuelvo a repetirlo, es el reconocimiento público de que creemos en Cristo Jesús, pero también es una identificación con él simbólica de la muerte y la resurrección con Cristo Jesús. Mientras que el Espíritu Santo, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando somos llenos del Espíritu Santo y que se ve reflejado a través de nuestra conducta, obviamente, pero ese reflejo siempre va a estar implicando el amor. Estábamos comentando, puede ser servicio, puede ser, ay, se me fue. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Puede ser la actitud de servicio, puede ser puede ser sabiduría, pero siempre reflejando los frutos del Espíritu Santo, que vendría siendo el primero, el amor, ya después de ahí gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y siempre significa esto, el estar llenos del Espíritu Santo, es primero que nada, recordemos de que no es durante un momento, sino la llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. Es lo que vemos aquí, precisamente, que es una experiencia continua de estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, significa estar dominados por su presencia en nuestra vida, de tal manera que no hay lugar para vivir una vida cristiana independiente a Él.
Y yo durante la semana estuve diciendo, Señor, o sea, de veras, ¿cómo le hago para que precisamente esté constantemente siendo dirigido por el Espíritu Santo? Y curiosamente mi tío publicó, por eso les digo que Dios es un Dios creativo, porque publicó algo en su estado de WhatsApp y decía decía, para estar en constante comunión con el Espíritu Santo es bueno tener una oración pequeña por día, para que durante luego esos micromomentos en los cuales se te va la onda y ya comienzas a pensar solamente por ti mismo, puedas recordar esa oración. Entonces, yo sí creo de que Dios te va a estar hablando. Entonces, creo que igual una forma práctica, por así decirlo, es tener oraciones cortas, pequeñas, que durante el día Dios te la haya dado y poderla estar repitiendo. Y así es, incluso el Espíritu Santo va moldeando en ti un espíritu de relación con Él mismo, ¿vale? Y bueno, primero que nada, igual quiere que tengamos una relación continua. Para esto vamos a Hechos 13:4. Y ya para terminar. Esperen, es que se me perdió el 4. Aquí está. Dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo descendiendo hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Vemos otra vez quién está guiando, el Espíritu Santo, ¿vale? Después de ahí vamos a Hechos 13:52. Y dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Entonces vemos de que precisamente es continua lo que es la experiencia con el Espíritu Santo. Y por último, vamos a Hechos 14:3. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero a darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. A través igual de quien daba este poder, era a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí como conclusión? Primero que nada, de que el bautismo en el Espíritu Santo prácticamente no tiene un patrón fijo, sino que puede suceder en diferente tiempo y en distintas circunstancias. No podemos tener un patrón en sí como una regla específica, porque de nuevo tenemos un Dios creativo y un Dios, por así que misericordioso, y nos da precisamente su Espíritu Santo de una manera que nos puede llegar a sorprender a todos. Y después de ahí, el Espíritu Santo siempre va a actuar de manera soberana, de acuerdo a su perfecta voluntad se va a cumplir siempre. No podemos decir que algo se le va a salir de las manos porque tenemos prácticamente la certeza que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Me encanta el versículo que dice que la insensatez de Dios es lo más sabio de los hombres, ¿no? Entonces, por más de que tengas al hombre más o un grupo de hombres mucho más sabios, apenas la minísima, así que sabiduría de Dios, ¿no? Y Él está a cargo de todo. Y por último, no podemos limitar a Dios a nuestras expectativas o a nuestras ciertas rutinas que tenemos, sino que prácticamente Dios es un Dios que te va a estar moviendo y se quiere mover a través del Espíritu Santo en nosotros y por nosotros, es decir, para llevar el Evangelio a las personas que nos rodean. Podemos comenzar por nuestra familia. Le comentábamos hace 8 días de no dejar de orar. Es bueno, así que seguir orando por nuestra familia, seguir orando por las personas que Dios pone en nuestra mente, en su corazón, o hasta incluso tener esos momentos de oración con familia, ¿no? Entonces, es bueno saber. Y el Espíritu Santo nos quiere bautizar y nos quiere llenar. Y con esto quiero terminar porque para orar, y ahorita vamos a dar pauta a otras cosas, a unas pequeñas preguntas de rápido, pero con esto quiero terminar. Él nos quiere bautizar, es decir, nos quiere llenar, ¿vale? Quiere estar en nosotros. Y una de las partes que yo les decía es que precisamente había un anhelo y una expectativa de que prácticamente Jesús les había dicho, esperen, aguarden a que el Espíritu Santo venga y nos llene. Entonces, igual vimos de que la experiencia tiene que ser continua, entonces igual hay veces en las cuales, por así decirlo, dejamos a un lado al Espíritu Santo y eso no es bueno. Entonces, esta noche quiero que precisamente con sus propias palabras, ahí en su casita y todo eso, le puedan decir al Espíritu Santo, pues ven, lléname. Ahora sí quiero ser lleno de ti, quiero
aprender a degustar la palabra, cómo me puedes hablar a través de la palabra. Quiero sentirte, quiero escucharte, o quiero saber qué hay en el corazón del Padre a través de ti. Entonces, con esto vamos a poner esto en oración, pero sí me gustaría de que ustedes, ahora sí que en su casita, puedan decirle con sus propias palabras al Espíritu Santo, lléname. O sea, y si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, que podamos ser bautizados. Y si es de que lo hemos dejado a un lado, igual, ahora sí que Espíritu Santo, discúlpame por estarte dejando a un lado, sino quiero restablecer esa relación contigo. Ya vimos que es una persona, ¿vale? Pues vamos a orar, ¿ves? Señor, primeramente que nada, gracias por tu palabra, gracias por, pues prácticamente por lo que nos has enseñado hoy. Gracias porque podemos saber de que tu Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, sino que es tu tercera persona y que quiere no solamente estar ahí para que nosotros podamos observarlo o incluso pedir para que pueda ocurrir milagros, sino que podamos tener una relación continua, constante y que podamos conocer tu voluntad a través de él. Así que esta noche, mi Dios, te pedimos primeramente que nada, perdón, si es de que algunas veces o muchas veces hemos dejado de lado la experiencia de tener una relación con tu Espíritu Santo, siendo de que desde antes, o sea, desde que se formó la primera iglesia, tú dijiste, esperen a que el Espíritu Santo venga. Y nosotros, Señor, esta noche conociendo tu palabra y sabiendo de que tú has dado esta promesa de que el Espíritu Santo vendría en nuestra vida. Te queremos decir esta noche como iglesia de Maranata, que queremos de que tu Espíritu Santo nos llene. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que vengas a nuestros corazones, que vengas a nuestras vidas y que cambies nuestra forma hasta incluso de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma incluso de intimar contigo. Queramos hasta incluso escuchar tu sonrisa, cada vez de que te agrada algo que tú has puesto en nuestros corazones que hagamos y que lo hacemos y no solamente hacerlo porque, ay, Espíritu Santo, me dijiste que lo hiciera, no, sino porque tú quieres simplemente que lo hagamos con amor. Los padres, ayúdanos a intimar con el Espíritu Santo cada vez más, incluso que podamos conocerte cuando Él nos revela cosas de ti a través de tu palabra. Espíritu Santo, ven y danos un buen discernimiento de tu palabra, un deseo igual por la palabra, un deseo por conocer más a nuestro Dios, un deseo por conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas y lo que hizo y lo que quiere seguir haciendo en su iglesia. Ponemos la vida de, no solamente nuestra vida en tus manos, sino que igual la vida de nuestra familia, que igual el Espíritu Santo pueda hablarles, pueda tocarlos y que puedan ser llenos en sí del Espíritu Santo. Igual, ayúdanos con la valentía para poder hablar de tu nombre, porque sabemos de que no solamente quieres que estemos llenos de ti para dejarlo ahí, que seamos felices, sino que igual compartamos tu palabra. Ayúdanos a compartirla de palabra y de obra, también que por nuestras obras vayan de acuerdo con lo que nosotros leemos en tu palabra y con lo que nosotros podemos llegar a predicar. Señor, pongo la iglesia Maranata en tus manos, que crezca cada vez más en relación por ti, que se puedan romper cualquier cadena de apatía, cualquier cadena de tristeza, mi Dios, que haya un fuego ferviente de tu Espíritu Santo, quitando y consumiendo todo aquello que está estorbando una relación buena y una relación perfecta contigo. Creo de que esta iglesia, y declaro que esta iglesia es una iglesia llena de tu Espíritu Santo y que verá y hará obras dirigidas por ti y que podemos asombrarnos y diremos es que el Espíritu Santo es el que nos guía. Gracias por tu palabra y gracias por los que se reunieron el día de hoy y también por aquellos que pudieron reunirse, que tú sigas obrando en sus corazones y que igual si hay una situación compleja por la cual no se pudieron reunir, que dentro de 8 días pues puedan ellos reunirse. Te pedimos que los guardes, que los cuides y que igual, papá, seas dirigido por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, yo creo que las preguntas las dejamos para después porque ya mi esposa me está jalando las orejas. No es cierto, no es cierto. Me ama un chorro, mi cosita. Bueno, ya nada más para que mediten un poco, se vayan estas preguntas así así que si las pueden anotar, ya pues meditarlas en su casa o incluso conversarlas con su familia, es cómo podemos superar los prejuicios
y alcanzar a personas de diferente pensamiento o cultura, ¿vale? Porque pues como podemos ver, pues con la conversión de Saulo, pues prácticamente fue algo que le causaba ese incluso miedo a muchos de que ya conocían, ¿no? En este caso, el que le fue a hablar. Después, segunda es, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo en la vida práctica? Es decir, ya vimos de que somos llenos del Espíritu Santo, sí, pero ¿y cómo se refleja en la vida práctica? Y podemos añadir, estoy reflejando al Espíritu Santo. Y tercero es, ¿cómo podemos discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nada más para ahí y se me olvidó mencionarlo ahí, perdón, es de que siempre, siempre la voz del Espíritu Santo o lo que nos diga el Espíritu Santo o lo que logremos escuchar, tiene que ir sí o sí, no hay de otra, tiene que ir compaginado con lo que dice la palabra. Si está prácticamente así que discrepa, se dice así, discrepa completamente con la palabra, ahí sí no, entonces es alguna serie que estamos viendo por ahí. Ay, no es cierto. No, sí, pero sí es eso, o sea, tenemos que prestar atención y obviamente poco a ¿Me poco el repite Espíritu la Santo. primera pregunta? Sí, ¿cómo podemos superar los prejuicios y alcanzar a personas de diferente pensamiento y cultura? Y por último, es de que si hay algún punto que les haya llamado la atención, aparte de los que comenté, pueden ustedes comenzarlo ahora sí que a ver qué les quiere decir el Espíritu Santo acerca de ese punto. Alguna otra cosa que hayan ustedes podido ver y compartirlo entre su familia o si es de que dentro de 8 días podemos, espero terminar un poquito antes, compartirlo igual en el grupo, ¿vale? No sé si existe alguna oración, una petición de oración, perdón, me revuelvo en las palabras, para que podamos orar así que como iglesia o nada más, o todo está perfecto. Aquí, si me ayudan a orar por mis vecinos. Ok, ¿tienes el nombre de tus vecinos? Ay, son muchos. Bueno, vecinos, Pero la mis colonia. vecinos aquí, los más, los de las casas que nos rodean aquí cercanos. Y que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para poder, Ok, seguir Tener, conviviendo con ellos. tener una buena convivencia, ¿no? Exacto, sí. Y reflejar así, Ok, perfecto. lo Ok, que creamos. por los vecinos de la hermana Dulce. Ok, bien, perfecto. Ok, amor, ¿me ayudas por favor? Ahora, ¿Pero alguien más o solo eso? creo sí. Creo que nada más. Ok, adelante. Señor, primero te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos tener estos tiempos de lectura y meditación como iglesia, Padre. Te damos gracias por la vida de la hermana Dulce, te damos gracias por su servicio, Señor. Te pedimos que te sigas formando en ella y en su familia, Señor, que lo sigas llenando de esa pasión por servirte, por ser eh, ese reflejo tuyo, Señor, sobre todo en esta parte con los vecinos, Padre, que los ayudes a poder convivir de una manera sana, que los ayudes con toda la problemática que se esté desarrollando. La desconocemos, Padre, pero para ti no hay nada desconocido, Señor. Ayúdalos a tener amor por ellos, llévalos a orar por ellos, Padre, y que ellos en su testimonio puedan hablar de ti, Señor, que puedan ver que hay algo diferente, Señor, que puedan ver que que tienen a tu espíritu en ellos, Padre, y que ellos sean un testimonio vivo de lo que tú haces, de tu poder, de lo que tú, de cómo tú transformas las vidas, Señor, que tú los ayudes también, Señor, si es que en algún momento tienen que hablar, que les llenes de poder, Señor, que les llenes de las palabras correctas, Señor, para que ellos sepan cómo actuar, cómo dirigirse, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo, porque siempre nos escuchas, porque nuestras oraciones no vuelven vacías, Señor. Te pedimos que eh, quedes con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir reflexionando sobre la lectura, Señor, que nos estés revelando esas pequeñas cosas que nos quieres hablar a cada uno, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. pues que Dios les bendiga mucho y, ay, ahí anda un perrito. Nos vemos, que Dios les bendiga. Bye. Buenas Que Dios te noches. Chao, bendiga. bye. Bye, bye. Gracias. Dios les bendiga. Bye. Igual. Que Dios les bendiga. Bye. Buenas noches.
Amén.